Hay un propósito con esta enseñanza que el Señor ha puesto en mi corazón y que Dios dispuso que fuese compartido. Que conozcamos que las últimas palabras que Cristo dejó antes de su ascensión, que la tarea que tenemos, que la misión que Él ha confiado, que el trabajo que Él ha encargado son y es exclusivamente para la iglesia, hermano. Dios quiere que entendamos algo bien importante, hermano, que conozcamos y quede bien claro en nuestra mente, que todo lo que Él nos ha confiado, todo lo que nos ha encargado, todo el trabajo que ha depositado en nuestras manos es exclusivamente para la iglesia. ¿Por qué para la iglesia? Porque la iglesia está compuesta por cada creyente, hermanos. ¿Alguien puede decir amén por eso, hermanos? ¿Cuántos creyentes hay aquí? Quiero que levanten su mano. Esto va a ser algo literal. Gloria a Dios. Qué bendición. Entonces, como hay cada creyente que es personal, individualmente, a la hora de juntos reunirnos, formamos lo que es la iglesia. Y sabe que Cristo, lo que Él encomendó, es algo exclusivo para el creyente. Pero como el creyente compone la iglesia, recae sobre la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Como introducción, hermanos, solamente quiero hacer énfasis. En la última semana, se recuerdan la semana del domingo pasado, estuvimos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En base a eso, Dios estuvo tratando mi corazón y en estos días me ha enseñado cosas grandes y maravillosas, hermano. Yo bien pudiera haber estudiado y puesto otro mensaje que en realidad tenía dos, tres temas que quería yo compartir, pero sabe que el Espíritu Santo no me dejó y me dijo, no, esto es lo que vas a compartir porque esto es lo que quiero que termine y que selle el entendimiento y la determinación de mi iglesia, hermano. Porque Dios ha determinado hacer algo grande en la iglesia que confía en Él, hermano. En la última semana y los mensajes que nuestro pastor ha estado compartiendo nos ha llevado a un enfoque directo en cada uno de los acontecimientos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, si se recuerdan, hermanos. Estuvimos viendo cada uno de los acontecimientos en fases hasta que llegó a concluir el domingo pasado, llevándonos a esta enseñanza donde vimos la victoria que Cristo obtuvo al resucitar entre los muertos, hermano. Cuando Él vimos, aprendimos todas las cosas que Él padeció, lo que Él sufrió, todo lo que le sucedió, todo lo que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, por el mundo. Lo escuchamos, lo entendimos. ¿Cuántos estuvieron en todos los mensajes, hermano? Nadie estuvo, hermano, gloria a Dios. Entonces, ¿quiénes vendrían, hermano? Yo miré que había algunos. No tengas miedo, hermano, no les voy a preguntar nada de eso. Pero sí me gustaría ver cuántos estuvieron en los mensajes que se estuvieron compartiendo casi toda una semana directamente, exclusivamente para llevar un enfoque de lo que Cristo hizo por ti y por mí. Levante su mano, ¿cuántos estuvieron en ese mensaje? Porque si usted estuvo aquí, hermanos, esto es lo que Dios quiere concluir en su corazón. De lo que usted escuchó, de lo que Dios puso a su conocimiento durante días atrás, yo quiero preguntarle cuánto afectó su vida espiritual. Y digo cuánto afectó porque la palabra cuando llega y toca el corazón, por seguro no lo va a dejar en paz. Por seguro no lo va a dejar igual, hermano. Por seguro no se va a quedar así tan campante, tan tranquilo y te va a decir otro día más, otro servicio más y otra rutina más. Cuando la palabra de Dios llega y toca su corazón y toca su vida y va a su entendimiento y le redarguye lo más profundo de su corazón, téngalo por seguro que algo va a pasar en su vida. Algo va a cambiar en su corazón.
Algo va a cambiar en su mente, ya no va a ser igual, algo va a ser motivado internamente, algo lo va a llevar a una decisión personal. Si no pasó algo así en su vida, déjeme decir entonces que está en un serio problema. Hay algo entonces que usted no tiene que dejar pasar este día, en la cual tiene que arreglarlo en su vida, hermano. No puede dejar para seguir viviendo de esa manera. O es o no es nomás. No podemos entonces estar llevando simplemente las cosas por rutina. O cómo fue lo que escuchamos. Fue nada más pasar una tradición más. Eso es lo que el mundo está acostumbrado. Ve afuera todo lo que se hace, todo lo que se prepara, todo lo que se dice, es la misma rutina de siempre. Que hoy no se come carne. O que hoy esto, hoy que, que la palmita, o que hoy es el día de echarse la agüita, y que hoy es el día de tomar el agua fresca. ¿De qué? De piña, de horchata, de melón. Costumbres, tradiciones. Pero la iglesia, ¿qué hace? ¿Sabe lo que la manera como el Señor le puso al hermano que compartiera, que le enseñase? ¿Sabe que fue una manera para que la iglesia entrara en un entendimiento, para que el corazón se fuese abriendo, para que no olvide de quién es el hacedor de todas las cosas, de todas las maravillas, para que conozcamos quién es el que sufrió y padeció en la cruz del Calvario, para que sepamos cuánto Él sufrió, cuánto Él estuvo dispuesto a darse? Dios dice: yo quiero que conozcas y que no te olvides, iglesia. Eso es lo que Dios hizo. Es lo que Dios nos llevó, y nos llevó hasta el punto donde el corazón en un instante tuvo que ser quebrantado, hermanos. Eso es lo que se enseñó, y es lo que Dios hizo y lo que Dios procuró en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios está preparando una iglesia que le va a servir, hermanos. Una iglesia que se va a parar por el buen evangelio, por la buena palabra, y se va a parar y va a predicar sin temor y temblor la palabra que es de parte de Dios, hermanos. De lo que escuchamos, de lo que oímos, ¿qué lugar está ocupando en tu vida ya en este instante, hermano? ¿En qué prioridad usted lo ha ubicado en su vida? ¿En qué prioridad usted lo ubicó ya, hermano? ¿Cómo lo está considerando ya? ¿Sabe que esa palabra era para que redarguyera y usted dijera: todo lo que vivo, todo lo que hay, todo lo que soy, simplemente queda en lo que es vanidad? ¿Sabe que usted tuvo que haber cambiado alguna de sus prioridades, haberlas removida y haber puesto lo que Dios quiere que sea en primer lugar en su vida, hermano? Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios quiere que la iglesia no se olvide, que la iglesia esté constantemente y permanentemente puesto sus ojos en Jesús. Dios no quiere que nos olvidemos de eso. Dios no quiere que nos descuidemos. Dios quiere que desviemos nuestra mirada en las cosas que con facilidad nos pueden robar la atención, y cuando usted menos se acuerde, ya estamos viendo por otro camino otra vez. Es por eso que el Señor procuró una vez más a la iglesia poner el enfoque en el autor y el consumador de la fe, en Cristo Jesús, quien lo dio el todo y por todo y por todos. Dice que a quien no se escatimó a sí mismo, sino que todo lo hizo a un lado por amor a cada uno de nosotros, a cada ser humano que existió, que existe y que existirá hasta que el Señor venga, hermano. Amén. ¿Por qué te pregunté
¿Qué impacto ha tenido en tu vida lo que hemos aprendido o con lo que Dios nos ha enseñado durante estos días, hermano? Porque lo que hoy vamos a ver es algo muy importante. Digo importante, importantísimo. Es algo muy importantísimo, hermano. Porque esta última parte es conocida como la gran comisión, hermano. Es la parte que hoy vamos a ver, hermano. Y si no les dije el título, por cierto, el título es el último mandato, hermano. Para que vayan entendiendo cuál es el enfoque y a dónde Dios nos quiere llevar, hermano. Yo creo que en algunos encabezados de sus Biblias, si tienen algunas Biblias, a veces son las Biblias de estudios, ahí aparece y usted va a encontrar el título en esa parte del versículo 16 en adelante que dice la gran comisión, hermano. Si no lo tiene en su Biblia, pero esta parte del 16 en adelante, en este evangelio, es conocido en Mateo y Marcos, que esta es la gran comisión, hermano. ¿Por qué tendrás encabezado nomás? Porque a alguien le dio gusto ponerle así. ¿Sabe por qué es algo importantísimo, hermano? Todo lo que el Señor hizo y todo lo que Él sufrió, y por eso les decía yo, todo lo que aprendimos y todo lo que concluimos entendiendo y supimos todas las escenas que sucedieron en la vida de nuestro Señor Jesucristo hasta el momento de la resurrección, llega y concluye esta última parte, hermano. ¿Por qué digo? Fue importantísimo porque fue la última fase de cuando Cristo aún estuvo aquí en la tierra después de haber resucitado. Y estas palabras Él las declaró a sus discípulos antes de ascender al cielo, hermano. Antes de irse a su Padre, antes de irse a su trono de gloria. Estas palabras quedaron escritas, quedaron plasmadas. Y es por eso que lo hace importantísimo, porque en ello está el último mandato que Cristo dejó a la iglesia, hermano. Amén. Y ciertamente, hermano, ciertamente esas palabras se lo dijo a sus discípulos. Ciertamente lo que dice la palabra de Dios aquí se lo dijo a sus discípulos. ¿Por qué le digo esto? Porque sabe que este asunto de la gran comisión ha sido una fuente de controversia. Se han levantado ya grupos, puedo decir, dos o tres grupos con diferentes puntos de vista, con diferentes opiniones, y eso ha distorsionado el evangelio y eso ha arrastrado un sinfín de números de personas con ideas diferentes, con una manera ligera de vivir lo que es el evangelio, hermano. Un grupo dice que no tiene, que esta parte no tiene el único mandamiento para la iglesia. Otro grupo dice que ya no tiene significado hoy en día y que debe ser excluido de las prácticas dentro de la iglesia. Qué tremendo esto, hermano. Cuando no hay ese entendimiento, el hombre puede decir infinidad de cosas, porque el hombre siempre va a ver las cosas en su criterio propio y en su conveniencia. El hombre siempre va a procurar ver las cosas simplemente a encontrar su propio beneficio o su propio cómodo. Estar bien, estar cómodo, estar sin ningún compromiso. Pero sabe que lo que Cristo dejó es de gran importancia y que la iglesia tiene que entenderlo, de que esto es un mandato de Cristo, que esto es una orden que Cristo dio, esto es algo que Cristo estableció, esto es algo que Cristo encomendó, es algo que Cristo confió a la iglesia, hermano. Está en tus manos, está en mis manos, está en las manos de cada uno. ¿De quiénes? De los creyentes, hermano. ¿Cuántos creyentes había aquí, dijimos? No, ya no hubo ni una mano, se acabaron las manos. ¿Qué pasó, hermano?
¿Cuántos creyentes hay aquí, hermano? Sin miedo, hermanos. Le hicieron así por ahí. Apenas miré 2 dedos. ¿Cuántos creyentes hay aquí, hermano? Gloria a Dios, amén. ¿Por qué digo que hay creyente? Porque si usted es un creyente, usted tenga la seguridad que si la muerte le sorprendiera ahorita, usted se va a ir con Cristo. Eso es todo lo que pasaría. Que usted tiene la seguridad de la vida eterna. Gloria a Dios, para que usted brinque de alegría y diga: gloria a Dios, soy creyente, soy salvo por Cristo. Y eso le debería dar gusto, hermanos. Pues hay muchos que no les da gusto. Hay muchos que por esa razón sacan estas ideas absurdas, pensamientos que no nada que ver, pero más sin embargo ha desviado y ha confundido multitud de personas, multitud de mentes, multitud de cristianos. ¿Por qué? Por las ideas. Sabe que este tipo de iglesia, en vez de cargar, de enfocar o llevar la gran comisión, más bien llevan la gran omisión. Tremendo esto. Y sabe que hoy en día la iglesia lo que está viviendo. Esto es serio, hermano. Si una iglesia ha dejado de ganar almas, está viviendo en omisión, hermano. Punto. Y póngalo y véalo como quiera. Esa es la razón, hermano. ¿Por qué? Porque ha dejado de dejar de hacer lo que sabe que tiene que hacer. Es el pecado de omisión, hermano. Cuando alguien sabe lo que tiene que hacer y deja de hacerlo. Es lo que dice Santiago 4:7, amén. O 17. Perdón. El que sabe hacer lo bueno, dice, y no lo hace, ¿qué cosa? Le es pecado. Y no hay otra cosa más que agregarle, hermano. Pecado de omisión, hermano. Y la iglesia hoy en día ha dejado de hacer esa parte importantísima, hermano. Pero déjame decirte algo, iglesia. El mandato de la gran comisión es y seguirá siendo un trabajo encomendado a la iglesia. Te lo voy a repetir una vez más, hermano. El trabajo, el mandato de la gran comisión es y seguirá siendo exclusivamente para la iglesia, hermanos. Y si usted forma parte de la iglesia, entonces usted no tiene excusa, no tiene a dónde irse. Y si usted dice: yo no quiero ese trabajo, entonces yo no sé usted qué va a hacer. Pero si usted dice ser creyente, usted dice creer en Cristo y usted dice que está de acuerdo con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por su vida, entonces usted y yo y todos tenemos la responsabilidad bien puesta en nuestras vidas de que somos y tenemos la necesidad de hacer el trabajo que Cristo dejó, hermanos. Eso es lo único que hay, hermanos. Es lo importante. Por eso se hace importantísimo, hermanos. La gran comisión, hermanos. Lo grande, lo que de aquí en adelante, el Cristo de aquí para adelante, esto va a ser mundial, esto va a pasar, traspasar cualquier cosa. No va a haber muros, no va a haber fronteras, no va a haber lengua, no va a haber nación, no va a haber etnia, no va a haber nada que lo detenga. Este evangelio va a ser llevado y predicado hasta lo último de la tierra. Es lo que la palabra de Dios dice y es lo que Cristo encomendó a cada uno, hermanos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que Cristo le dejó a la iglesia, lo que le dijo a los discípulos. Y sabes que gloria a Dios por estos discípulos que escucharon, oyeron y entendieron. Porque ellos se dispusieron y porque ellos tomaron y conocieron y entendieron y dijeron: tenemos que hacerlo y vamos a ir. Y ahora mire, usted y yo pudimos alcanzar la gracia de Cristo hasta este día, hermanos. Y por eso estamos cómodos, ¿no? ¿Sabe que no? ¿Sabe que hay muchísimos todavía? Hay muchos que aún
No han escuchado lo que es el evangelio. Aún no han escuchado quién vino y murió en la cruz del Calvario por su vida. Aún hay personas que están esperando escuchar esta palabra de amor, esta palabra de salvación. Hay alguien todavía allá afuera. Hay personas que están esperando, que están anhelando en su vida un cambio, oír una palabra de compasión, oír esa palabra que Cristo, lo que Cristo hizo por su vida, hermano. ¿Y quién lo va a hacer, hermano? Facebook, YouTube, Instagram, las redes sociales. Es lo que ya ahorita ya está de moda. Cristo no murió por ellos. Cristo no encuentro la Biblia que diga, oh, y Facebook, encárgate de ir y predicar hasta lo último de la tierra. Dios se puede hablar de cualquier cosa, pero Él encargó la iglesia. Cristo encomendó, Cristo dejó. Si Cristo confió este trabajo en las manos de los que le vieron, de los que supieron, de los que tienen pies, ojos y manos, porque por Él, por nosotros lo hizo. Y Él encomendó ese trabajo entonces en las manos de hombres que creyeron, que confiaron. Ese es el trabajo, hermano. El versículo 18 es clave para que usted y yo entiendamos esto, hermano. Este versículo es importantísimo, es clave, del 28-18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo Cristo, hermanos, delante de sus discípulos. Toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. En otras palabras, está diciendo, ahora yo resucité, ahora yo tengo toda la autoridad, ahora ya tengo todo el dominio, ahora ya lo tengo todo en totalidad. Así es que lo que yo les digo, háganlo con toda la libertad. ¿Por qué razón decimos esto? ¿Sabe que es algo que yo lo vine entendiendo hace poco? No lo había entendido. Pero doy gloria a Dios porque el Señor es bueno, hermanos. Recuerden que si hay algo que sobrepasa y sobresale en Cristo Jesús, es obediencia, hermano. Eso indiscutiblemente. Y en su ministerio, en vida, Él dedicó exclusivamente, en su ministerio, hablando terrenalmente, cuando Él estuvo en la tierra, cuando Él anduvo, Él dedicó su ministerio exclusivamente al pueblo de Israel, hermano. Él vino y buscó y atendió al pueblo de Dios, al pueblo de Israel literalmente, hermano. Pero sabemos que Él venía también con una misión, que Él es quien iba a quitar el pecado del mundo, que Él es quien iba a dar salvación. Estaba la promesa, estaba profetizado, hermano. Pero mientras Él vino y nació y estuvo como hombre en la tierra, Él dedicó su ministerio y su vida exclusivamente para alcanzar y para traer al pueblo de Israel, hermanos. Mateo capítulo 19:10, si ven ahí en sus Biblias, ¿se acuerdan ahí de Zaqueo? Habla de la historia de Zaqueo ahí. Cuando él iba caminando y de repente aquel Zaqueo corrió y dice que se subió a un árbol para poder verlo, y que cuando llegó ahí esa parte, le dijo que bajara porque iba a ir a visitarlo. Pero después de ahí el versículo 10 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre, dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, hermano. Eso es lo que estaba declarando, hermano. ¿Y quién era Zaqueo? Perteneciente al pueblo de Dios, era dentro del pueblo judío, hermano. Otro ejemplo, hermano, podemos vean lo que encomendó a sus discípulos en Mateo 10, 5, 7.
No, Marcos 7:27, perdón. Marcos 7:27. Cuando también ahí una mujer sirofenicia se le acercó y él tenía a su hija que tenía un espíritu inmundo y se acercó, dice que le rogaba para que viniese y sanase a su hija y que le dijera que le rogó, dice que se arrodilló y le buscaba la manera. Pero Cristo vino exclusivamente para atender y buscar al pueblo de Israel. Entonces a ella no lo podía atender. Por eso es que, fíjese lo que le dice. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Yo no había entendido ese versículo, pero viendo esto es la razón por la cual Cristo le dijo así. Pero ¿qué le contestó la mujer? Sí, Señor, dice, pero aún debajo de la mesa, dice, los perrillos comen de las migajas de los hijos, es lo que le contestó. Y por eso, por esa fe, por esa palabra, Cristo lo atendió, hermanos. Porque Cristo se admiró de su fe, de su confianza. Porque ni en su pueblo, ni su gente, ni el pueblo de Israel que había venido, no habían tenido esa reacción, no habían tenido esa respuesta, hermanos. Amén. Otro ejemplo que tenemos, hermanos, es en Mateo 10, 5 y 6. Ven ahí también en su Biblia, dice la palabra así, se lo ponen en las pantallas. Dice, a estos dos se envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo que dice la palabra de Dios, hermano. Cristo fue obediente en esa área, hermano. Cristo dice, mientras estoy en vida, esto va a ser. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios a mí me dice algo también, hermano. Y esto es algo triste, pero algo que sucedió, hermano. En Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no la recibieron. A los suyos vino, dice Juan, pero los suyos no le recibieron, hermano. A los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Los suyos vino y no lo aprovecharon. A los suyos vino y lo desconocieron. A los suyos vino y al final ellos mismos lo entregaron a la muerte, hermano. Por eso te digo, el versículo 18 es un versículo clave. Jesús ya resucitó y ahora le dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así es que ahora todo queda libre. Así es que ahora que todo está cumplido. Así es que ahora vayan y prediquen. Ya no solamente ya no van a poder entrar a Samaria como les había prohibido, sino dice vayan y prediquen hasta lo último de la tierra, hermanos. Este evangelio tiene que ser expandido. Ya no hay nada que lo detenga. Ya no hay nada que se imponga. Ahora todo está hecho. Todo está libre. Porque ahora se me ha dado a mí la autoridad. Y ahora yo los ordeno. Yo los mando para que hagan mi voluntad. Eso es lo que Cristo estaba haciendo, hermano. Sabe que cuando Cristo murió, el momento cuando Él murió y fue sepultado, sabe que en ese instante estaba siendo también cerrado la dispensación de la ley. Pero que el primer día, cuando escuchamos el domingo pasado, que cuando Cristo resucitó a la primera hora, en ese instante nació una nueva dispensación, la dispensación de la gracia, hermanos. ¿Por qué? Porque ahora Cristo había obtenido toda potestad, tanto en el cielo como en la tierra, y ahora Él dispuso, dice, esta es la gracia que es abierta para toda la humanidad. Eso es el amor de Dios, el amor de Cristo, hermano. Ese es el propósito del evangelio. Y es lo que Cristo dijo, esto se va a ir y se va a predicar y se va a enseñar. Solamente vayan y háganlo. Por eso les dijo, por tanto, id. Por tanto, id. Sed discípulos a todas las naciones. Por tanto, id y enseñen y hablen
de las maravillas y expongan y divulguen y enséñenlo y predíquenlo, pero tienen que llevarlo y regarlo y que todo el mundo sepa quién es Cristo, lo que Él hizo por nosotros, cómo Él dio su vida y cómo Él está dispuesto a perdonarte, limpiarte y darte salvación. Ese es el plan, hermanos. Ese es el propósito. Versículo clave dijimos. Cristo se lo está dando ahora ya a la iglesia. Pero ¿dónde dice que está la iglesia? Si aquí dice que nomás por tanto id. Vean el Efesios capítulo 1, 19 al 23. Y no dudo que haya ese tipo de todavía de desconfianza o de duda. ¿Se imaginan si Cristo se les había aparecido apenas resucitando a los discípulos? Y dice la palabra de Dios que había quienes dudaban, hermano. Es lo que dice el versículo 16, 17. Dice, pero los 11, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos, dice, dudaban. Si es que, hermanos, hay. Pero Dios no quiere que seamos incrédulos, sino creyentes. Eso fue lo que le dijo a Tomás. Efesios capítulo 19, 23. Dice la palabra, dice, ¿y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Oh, ¿para quiénes? ¿Para quiénes? ¿Para quiénes, hermanos? Gloria a Dios, para los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, todas las cosas al Facebook. ¿A quién? A la iglesia, hermanos. ¿A quién se las dio? A la iglesia. Iglesia, usted y yo formamos parte de eso. Así es que, ¿quiere hacerse un lado? No se lo recomiendo. No se lo recomiendo. ¿Por qué razón? Porque vean el otro evangelio que dice ya en Marcos, también, hermano, al final del capítulo 16 de Marcos. 16 del 15 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Aquí es otra palabra más clara. Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo le digo que no conviene entonces hacerse del otro lado. O creíste o no creíste. El que la vas a hablar o va a creer o no va a creer. No hay otra opción, hermano. ¿Qué dice que el que creyere qué cosa? Será salvo. Pero el que no cree, tremendo esta palabra, hermano, ya está condenado. Será condenado. No hay opción, no hay otra, no hay alternativa, no hay aquel lugar que la iglesia secular lo dice, que un purgatorio y que ahí todavía hay oportunidad. No existen esas cosas, no es cierto. O crees o no crees. Así de fácil, así de sencillo, Cristo lo está poniendo. Iglesia, esto es algo que tenemos que entenderlo, hermano. La gran comisión, lo que Dios encargó, la responsabilidad que ahora usted y yo tenemos es grande, hermano. Esto es maravilloso, porque ¿qué es lo que vamos a decir? Que yo no estoy preparado, yo no, ustedes nos ponemos infinidad de excusas. No existen las excusas, hermano.
Lo único que Cristo dice, vayan y prediquen. ¿Qué van a predicar? Que Cristo murió en la cruz del Calvario, que Cristo derramó su sangre para perdón de pecados, que Cristo es quien hizo la obra redentora, que Cristo lo hizo todo. ¿Qué más iban a decir los discípulos? Más que eso, que lo que iban a hablar, iban a enseñar, iban a evangelizar, era exclusivamente a Cristo. ¿Cómo usted aceptó a Cristo? ¿Cómo usted dijo, yo quiero pertenecer a Cristo? Porque alguien le dijo que Cristo murió por usted. Eso mismo se tiene que predicar. Eso mismo tenemos que seguir evangelizando, tenemos que seguir expandiendo para el reino de nuestro Señor, hermano. Ese es el trabajo. Los discípulos lo hicieron y hasta alcanzaron a llegar. Pero ese evangelio de ahí se siguió expandiendo y siguió recorriendo los lugares, los cerros, las montañas, lo más de difícil, hasta donde alcanzó a llegar. Y mira, ha llegado y cruzaron a los océanos y cruzaron las fronteras y cruzó todo lo que tuvo que haber y ha llegado. Y ahora dijimos hace un rato, tenemos el privilegio de haber conocido a Cristo como el Salvador personal de nuestra vida, hermano. Amén. Eso es para que nos dé gusto, hermano. Pero también reconocer que entonces tenemos una responsabilidad. Cristo ha encomendado, porque esa misma encomendación que le dio a sus discípulos recae sobre cada creyente, dijimos. Y como cada creyente componemos la iglesia. Amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No solamente recayó sobre los discípulos. Dijimos que esto recae sobre la iglesia. Es para nosotros, es para usted, es para mí, hermano. ¿Por qué razón? Porque ahora Cristo dice, toda potestad, todo se me ha sido dado, tanto en el cielo como en la tierra. Y ahora la nueva dispensación de la gracia nos lleva ahora a tener esa responsabilidad, esa gran comisión. No sé si alguien todavía tiene duda de lo que es comisión. La gran comisión. Bien rápidamente, nomás quiero decirles qué es comisión para que entiendan. A lo mejor a veces queda uno todavía con la palabra, pero ¿qué quiere decir eso? Es conjunto de personas elegidas por una autoridad para encargar y confiar que realicen una tarea o misión. Eso es comisión. Lo voy a repetir nada más para que entiendan, y si estaba la duda ahí, para que salgan de eso. Es conjunto de personas elegidas por una autoridad para encargar y confiar que realicen una tarea o misión. En eso consiste lo que es comisión. Y lo de la gran comisión solamente es para que le demos el alce y el valor tan grande que tiene lo que Cristo encargó a usted y a mí como iglesia, hermano. Ese es el trabajo. ¿Sabe que lo que más me gusta es esta parte? Lo que dice Juan capítulo 1:12. El 11 dijimos que dice que a los suyos vino, pero dice que a los suyos no le recibieron. Y usted sabemos qué es lo que pasó con Cristo. Y sabemos hasta dónde el pueblo de Dios negó, hasta dónde estuvieron dispuestos a ir. Y no reconocieron a Cristo. Pero vea lo que dice Juan en el capítulo el que sigue, hermano, versículo 12, 1:12. Si lo tienen ahí en sus Biblias. Juan capítulo 1, versículo 12. Espero que esta palabra, hermano, llegue a su corazón. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, hermanos. ¿A quiénes dice? Mas a todos los que le recibieron,
A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es usted, ese soy yo, ese es cada uno de los que creen. Ese es lo más maravilloso que puede haber en la vida del ser humano, hermanos. Yo no sé si esto le da gusto, hermano. Yo no sé si esto le causa gozo. Yo no sé si esto lo lleva a un entendimiento, un deseo de decir, yo quiero que alguien más conozca de esta palabra, conozca de este gran amor, conozca de esto que Cristo vino a darnos. Desde que también otra persona más pertenezca y sea hijo de Dios, hermano. No sé, no sé cómo en su corazón esté, hermano. Por decir yo que todo lo que aprendimos la semana pasada, cómo Dios lo acomodó y cómo Dios nos llevó a una vez más a reconocer y a entender y no olvidarnos de quién es el autor y consumador de la fe. No sé cómo usted lo tomó, pero si no hizo esa palabra, no hizo ningún efecto en su vida. Les dije, entonces hay un problema grave en su corazón, hermanos. Porque eso es para que algo hubiera removido su interior y dicho, ¿sabes qué? Mi manera, mi estilo, lo que estoy haciendo, lo que estoy viviendo, lo que estoy practicando, lo que estoy acostumbrado, simplemente ya no quiero así, ya no va a ser así. Yo quiero ser diferente, yo quiero encontrar algo nuevo, yo quiero hacer lo mejor para ti y ser en mi vida, cambiar las prioridades. Yo quiero ponerte a ti, Señor. Y ahora cuánto más. Pues sabemos que el Señor nos ha confiado algo grande, algo maravilloso, algo poderoso. Y que en eso consiste la gran comisión, hermano. La gran comisión no es para meterlo en polémica. La gran comisión no es para entrar en ese juego que muchas religiones o sectas o grupos han traído y han hecho de eso, que es más fácil. Es por eso que ha surgido infinidad de grupos supuestamente cristianos, que es más fácil crear un concierto donde llenan multitud de gente y mira, se pone ahí el artista y wow, feliz de la vida todos y contentos porque es lo que a la carne le agrada y le gusta. Pero eso no es lo que Dios, lo que Cristo dejó, hermano. Yo no veo en la palabra que Cristo ha dicho, vayan y realicen conciertos para hacer diferencia o para hacer esto, no. Dice, por tanto, id y haced discípulos. Y para hacer discípulos tiene que haber un maestro. Y el maestro, ¿cuál es su misión? Enseñar, así como Cristo enseñó, así como Cristo fue ejemplo. Cristo vino y enseñó, Cristo vino y predicó, Cristo vino y dio el ejemplo de cómo hacer las cosas. Dice ahora que, por tanto, id y hacer ahora ustedes, vayan, enseñen. ¿Y qué van a enseñar? Lo que el maestro hizo, ellos también iban a enseñar, iban a crear. Y este evangelio seguirá hasta llegar hasta el último de la tierra, hermano. Ese es el trabajo de la iglesia. Es el trabajo que todo cristiano debería anhelar, hermano. Esto es lo que la iglesia debería anhelar en el corazón. Y Dios quiere que esto sea real dentro de usted y de mí como iglesia, hermano. No es trabajo solamente de los que están al frente como líder. Esto no va a ser trabajo de Ujieres. Esto no va a ser trabajo del pastor. Esto no va a ser trabajo solamente de los de música. No, es trabajo. Es para cada uno de los que creen. ¿Y cuántos creyentes dijimos que había aquí? Gloria, espero que haya más ahora. Hace un rato va a faltar unas manos. Yo creo que ahorita tiene que haber más creyentes, hermano. Porque el que cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, hermano. Yo no sé si usted quiere estar en ese lado, pero yo no se lo recomiendo, hermano. Y si algo así está pasando, hoy es el día, hoy la oportunidad que Dios le está dando para que usted venga y se reconcilie con el Señor o busque la oportunidad de salvación que Cristo está ofreciendo a su vida, hermano. Eso es lo único que Dios está dando en esta tarde, hermano. Es tiempo de que la iglesia tome esta orden. Cristo le ha confiado en sus manos este gran mandamiento. La gran comisión es una orden, es un mandato acompañado de una orden. Es un mandato que Cristo ha dado y que no se puede quedar así nada más.
se tiene que llevar a cabo, se tiene que hacer, iglesia. ¿Sabe que en Santiago 4:22 dice que sed pues hacedores de la palabra y no tan solamente oidores? A veces hablamos los versículos y no los entendemos. Pero cuando usted empieza a meditar y lo lleva a profundo, ¿qué estoy haciendo yo? Sed. Es tiempo que la iglesia sea hacedora. Y sé que el Señor está haciendo grande y maravilloso en esta iglesia. Porque aquí hay muchos que tienen un corazón grande y maravilloso para el Señor. Solamente que habíamos dejado que la pereza, tal vez el temor, tal vez el miedo, tal vez muchos obstáculos se habían levantado y estaban deteniendo, todavía están queriendo hacer estragos ahí. Pero sé que en el nombre del Señor Jesucristo, o en esta tarde, muchos corazones van a ser completamente desbloqueados, van a ser completamente limpiados y van a recibir ese poder que Cristo dejó. Dice, porque Él no ha dado espíritu de cobardía, Él ha dejado un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Es lo que Él ha dado, hermanos. Porque eso es lo que dice allá en Hechos capítulo 1 versículo 8 también. Y recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. Y entonces dice, me seréis testigo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hermano. Ese es parte del evangelio, esa es parte de la promesa, esa es parte de la palabra que Cristo dejó y que Cristo vino y selló. Porque Cristo envió a su Santo Espíritu, como aprendimos el otro día, que Él está con nosotros, mora con nosotros. Y si Él con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo va a ser real y genuina la palabra de Dios en su vida? Sino hasta que lo ponga por práctica. Cuando usted determine salir y decir, yo quiero caminar y yo lo voy a hacer, yo lo determino vivir, porque yo creo a mi Señor Jesucristo. No seamos incrédulos, hermano. Le dijo a Tomás, hasta que yo no vea y hasta que no ponga mi dedo en las llagas, entonces. Pero cuando Cristo le apareció, le dijo, Tomás, no seas incrédulo, porque me viste, dice, creíste. Más bienaventurado es aquel, dice, que no vio y creyó. Y sabe que usted y yo no vimos ese acontecimiento, pero lo tenemos en la palabra de Dios y por ello creemos. Eso es para que usted se sienta gozoso, porque dice que es más bienaventurado, hermano. Usted es más feliz, usted es más gozoso, usted es algo más especial que Cristo dejó, que Cristo agregó a su fe, a su creer, a su confianza en Él, hermano. Amén.